Veamos otro caso. Proyectos de abastecimiento de agua. El agua es considerada un servicio esencial que debe suministrarse. O sea, no se pone en discusión el caso. En otro orden, las tarifas no son necesariamente remunerativas de las inversiones y demás costos en la prestación del servicio. Los beneficios de un proyecto de abastecimiento son estimados como los costos del proyecto alternativo. Bueno, acá aparece un concepto nuevo que es comúnmente aplicado a este tipo de proyectos, que es la estimación de los beneficios como los costos del proyecto alternativo. Ahora vamos a ver cómo es que trabajamos con este concepto. Completando esto, digamos que cuando existen varias alternativas técnicas equivalentes, se selecciona aquella de mínimo costo actualizado. Además del criterio económico, la decisión involucra aspectos sanitarios, ambientales y financieros en la medida de las posibilidades de construcción o expansión en etapas. Bueno, y finalmente hay un renglón con indicaciones que exceden los tiempos en que podemos tratar estos temas, que hablan de financiamiento del servicio, regulación, concesiones, etc. Bien, volvamos al concepto de los beneficios de un proyecto estimados como los costos del proyecto alternativo. Ustedes vieron que una posibilidad es la de comparar el proyecto que estamos proyectando precisamente, valga la redundancia, con otra inversión como puede ser, decía, poner la plata a plazo fijo. Bien, cuando la ejecución de un proyecto está decidida, como sería el caso de proveer de agua potable a un pueblo, y nosotros vamos a comparar entre alternativas técnicas equivalentes, podemos pensar, sin equivocarnos, que si existen dos alternativas, hacer una de ellas significa no hacer la otra. En tal caso, como sí o sí vamos a afrontar la inversión por una de ellas, afrontar la alternativa A tendrá como costo el propio de esa alternativa A y como beneficio lo que cuesta la alternativa B, porque nos vamos a salvar de ejecutar la alternativa B, ya que si no hacemos una, hacemos la otra. En tal caso, nosotros vamos a poner en la fila de los beneficios todos los costos de la alternativa B, por ejemplo, de tal forma que la evaluación nos va a permitir obtener los mismos indicadores que habíamos estado viendo, pero ya van a ser relativos de una alternativa frente a la otra. Así es como podemos evaluar económicamente un proyecto referido a sus alternativas. Y estamos alejándonos de criterios de rentabilidad. O sea, no estamos considerando específicamente la rentabilidad, sino la posibilidad de ejecutar el proyecto más interesante, el proyecto que más convenga, y lo vamos a obtener de esta manera. Bueno, decía, a la hora de financiar estos proyectos, no se trata de que si un proyecto no es rentable, bueno, que se lo quede el Estado, simplemente, y
y que pierda plata el Estado, sino que es independiente de quién hace la operación y mantenimiento. En nuestra zona tenemos cooperativas de provisión de agua y de electricidad, podrían ser empresas privadas, podrían ser empresas estatales, puede ser el Estado en forma centralizada. Lo cierto es que si las cuentas del servicio no cierran, va a ser necesaria la existencia de subsidios. Si las tarifas del servicio no alcanzan para cubrir sus costos, será necesaria entonces la existencia de subsidios y, por supuesto, ahí sí, el Estado, en la jurisdicción que corresponda, será el que deberá poner ese subsidio. Algo que creo fundamental es que los subsidios sean explícitos, o sea que el usuario pueda conocer la estructura de costos, que se pueda saber si las tarifas compensan los costos y, en tal caso, si existen subsidios que estén claramente en la facturación. Algo así como se procura, entiendo, con las tarifas, con la facturación del gas. Si ustedes se fijan en una factura del gas en nuestra zona, hay una estructura en la que aparece un subsidio correspondiente a lo que pone el Estado para aliviar el costo del bolsillo de cada usuario. Respecto de los proyectos de generación hidroeléctrica, también podemos pasar por las dos situaciones. Por el caso de el suministro decidido, el suministro que escapa al criterio de rentabilidad empresaria, y en tal caso tendremos la opción del proyecto más atractivo, igual que lo que decía para el caso del agua, o tendremos también el caso de la generación como actividad empresaria. Y el caso de este sería el caso de una empresa que pone una central hidroeléctrica y la paga, por supuesto, y obtiene ganancias a partir de la venta de la energía. Algo interesante relativo a esto es, existe en nuestra zona, seguimos viendo precisamente algunos casos que tenemos cercanos, existe en nuestra zona el dique Ameguino y existe un concesionario de la central hidroeléctrica. Ese concesionario surgió de un concurso en el que se vendía la central por 50 años, creo que fuera. Bien, o sea, se vendía el paquete accionario correspondiente a la concesión de la central hidroeléctrica por un plazo de 50 años. Bien, la pregunta que yo hago ahora es la siguiente. El señor que fue al concurso y dijo yo pago X millones de dólares por, por la explotación de esta central, explotación incluye operación y mantenimiento, durante 50 años. ¿Cómo hizo para determinar lo que iba a pagar? ¿Alguien se puede imaginar esto? Quisiera ver si alguien tiene una visión de cómo es que una empresa puede determinar cuánto pagar por un negocio. Y aclaro, lo que hace el señor que cotiza la hidroeléctrica Meguino, en teoría es lo mismo que hace el señor que cotiza la concesión de un kiosco ubicado en la terminal de ómnibus, por ejemplo. ¿Cómo hace para determinar cuánto paga como valor inicial por ese negocio? ¿Alguien se puede imaginar? Puede ser, conociendo la historia hidrológica,
Entonces, ¿sabes cuántas precipitaciones tenés? ¿Cuál es el caudal? Entonces, en base a eso, a esa estadística, poder sacar cuánto pagar. Bueno, es una primera aproximación. En base a la estadística, podemos proyectar, suponiendo que la hidrología se va a mantener, podemos proyectar cuánto vamos a producir. Entonces imaginemos que yo tengo por delante una producción de 200 gigavatios, 200 gigavatios o 200.000 megavatios hora por año, y que esa es la cantidad de energía que yo tengo para vender. Ahora, yo voy a vender eso durante los próximos 50 años. ¿Y cómo sigue la historia? ¿Cómo le pongo un precio hoy al negocio? Porque ese señor pagó por ese negocio un monto determinado, como quien compra una fábrica, y a partir de ahí produce. ¿Qué cuenta hizo? ¿Quién se puede imaginar cómo calculó lo que tenía que pagar? ¿Cómo sabe si son 5 millones de dólares, 15 o 25? En teoría, el valor, el valor de un negocio, y por eso les digo, puede ser la concesión de la central hidroeléctrica, puede ser un kiosco, o puede ser un taxi, o puede ser una fábrica de caramelos. El valor debería ser, en teoría, el que resulta del valor actual del flujo de fondos. El flujo de fondos me refiero a beneficios menos costos. Entonces, si yo pudiera poner a lo largo de toda la vida útil los costos y los beneficios, su diferencia y calcular el valor actual, estoy obteniendo el valor de ese negocio. Entonces, si yo tengo el caso de una central hidroeléctrica por 50 años y puedo proyectar cuánta energía voy a vender año a año y tengo alguna posibilidad de proyectar a cuánto voy a vender esa energía, el valor actual del flujo de fondos, o sea, todos esos valores de costos y de beneficios traídos al año cero, que es cuando yo tengo que comprar, es el valor que teóricamente vale ese negocio. Ahora, estamos involucrando una serie de cuestiones. Por ejemplo, la proyección, descartemos la incertidumbre hidrológica. Supongamos que la hidrología se va a comportar con una regularidad fantástica. Bueno, ¿cómo se van a comportar las tarifas? Podríamos, podríamos suponer que las tarifas van a seguir la evolución de la economía, que van a responder a un sistema económico en que las tarifas responden a los costos medios del parque de generación completo, y que yo tengo alguna metodología medianamente razonable como para estimar cómo va a evolucionar el cuadro tarifario. Entonces yo tendría una posibilidad de estimar a lo largo de todos los años de vida útil de mi evaluación los costos y los beneficios. Esos valores los tengo que traer a la fecha cero, a la fecha actual. O sea, tengo que dividir cada uno de esos valores por 1 más i elevado, o 1 más d, la tasa de descuento que yo me proponga, elevado a el año, el número de años que le corresponde. Y ahí obtengo el valor actual. Como les decía, en teoría ese sería el valor de mi negocio. Bien, ustedes si hacen 3 números van a ver que un valor ubicado en el año 50
al dividirlo por 1 más i a la 50, me va a dar un valor prácticamente despreciable. O sea, los valores más lejanos tienen menor incidencia. El inversor, el que está diciendo voy a concursar para comprar esta central, dice, bueno, ¿cuánto quiero ganar? Porque esta es la cuestión, es una actividad empresaria, se busca rentabilidad por naturaleza y debe preguntarse cuánto quiere ganar. Y por ejemplo puede decir, bueno, yo me meto en este negocio al 10% anual, o al 5% anual, o al 15% anual. ¿De qué depende? Depende de la incertidumbre, del riesgo. ¿Y con qué plazo voy a evaluar mi negocio? ¿Con 50 años? Bueno, en realidad, si los valores lejanos yo decía que valen muy poco, pero además estamos en Argentina, que es un país muy inestable en su economía, posiblemente mi actitud como empresario sea, yo en 10 años, máximo 15 años, quiero haber recuperado mi inversión. Entonces, mi cuadrito de flujo de fondos no lo hago por 50 años, lo hago por 15. ¿Y qué tasa de rentabilidad le pongo? Y una tasa más bien alta. ¿Por qué alta? Precisamente por el alto riesgo. Cuando uno tiene 1.000 pesos para poner a plazo fijo y puede ponerlos en el Banco Nación o en el Banco Alas, y les digo el Banco Alas porque fue un banco que existió, ya no existe más, así no hago macanas, y el Banco Alas era por ahí un banco en donde el riesgo de que el banco se funda era mucho más alto que el riesgo de que se funda el Banco Nación. Quizá el Banco Alas me ofrecía el 5% mensual de interés y el Banco Nación me ofrecía el 3% mensual de interés. O sea, la rentabilidad está asociada al riesgo. Si yo quería estar seguro de que mis pesos iban a estar al término del plazo fijo, bueno, se los prestaba al Banco Nación aún a riesgo, digamos, aún al costo de tener una tasa de interés muy baja. Si yo estaba dispuesto a arriesgar un poco más, se los prestaba a un banco que me pagaba mucho más interés, pero que por ahí me hacía sufrir un poco porque habrá que ver si el banco existe al término del plazo al que puse el dinero. Bien, entonces, la tasa de descuento con la que yo voy a calcular el precio de ese negocio tiene que ver con el riesgo. Si estoy en una economía que es de un riesgo considerable frente a otras mucho más estables, bueno, para venir a invertir a la Argentina, a una central hidroeléctrica, yo vengo si me voy a ir con una buena rentabilidad. Entonces le pongo una tasa de descuento alta. Entonces fíjense lo que hice. Le puse una tasa de descuento alta y achiqué el plazo de análisis. Con lo cual, yo digo, bueno, a los 10, 15 años recuperé el capital y los otros 35, 40 años son dulces. O sea, voy a ingresar por la venta de energía ya habiendo amortizado mi inversión. ¿Es así esto? Sí, es así. En realidad, la confrontación de la rentabilidad con el riesgo es una cosa absolutamente normal y por lo tanto, en un sistema de una economía inestable como es la Argentina, solemos pagar ese costo. ¿Y por qué digo pagar ese costo? Porque el precio que hubiera tenido la central hidroeléctrica en una economía mucho más estable hubiera sido mucho más alto. Y ese precio es una cantidad de dinero que le fue entregada al Estado justamente como precio de ese negocio. Entonces, ahí está donde uno confronta este tipo de variables. Volviendo al principio, bueno, en teoría el valor actual del flujo de fondos sería
el valor teórico que uno debe asignarle a un negocio.